Son las 10 de la noche, así que yo creo que es hora más que prudente para partir con el live. Así que darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Pablo Rivas, conductor de Cerremos por Fuera para la plataforma Dexter Domini. Y hoy me encuentro con Pablo Medina Silva, quien es licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U de Chile, además secretario de la Corporación Centro Indiano, con quien vamos a estar hablando sobre el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Vamos a comentar un poco sobre lo que es la leyenda negra, vamos a introducir bastante en esos temas. Así que bienvenido, Pablo, a este live de Dexter Domini. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo día feriado? ¿Partido bien? ¿Partidos mal? Bien, gracias a Dios. Mira, estábamos súper concentrados en realizar una actividad para el 12 de octubre. Lamentablemente no fue posible, así que tuvimos que posponerla para el día 24 de octubre. Pero sin embargo, igual nos reunimos, por lo menos con los socios de la Corporación Centro Indiano, a celebrar, porque había que celebrar el día de hoy. No podía pasar sin por último una reunión, algo. Sí, es un día para celebrar, pero para ir introduciéndonos en el tema, ¿qué se celebra hoy? Algunos hablan del Día de la Raza, otros del Día de la Hispanidad, y otros hablan sobre, bueno, en Estados Unidos, el mundo anglosajón, se habla sobre Columbus Day. ¿Qué se celebra hoy y de qué se produce esta diferencia? Bueno, el 12 de octubre, como acontecimiento histórico, lo que sucede es que Colón descubre el nuevo continente. O sea, después de haber estado viajando por el Océano Atlántico desde España, logran avistar tierra, precisamente en la zona del Caribe, y por lo tanto es primera vez que un europeo ve el Nuevo Mundo. Bueno, en realidad no es tan primera vez. Antes habían llegado los vikingos al norte de América, especialmente a la zona de Canadá, pero siempre habían sido ocupaciones transitorias y que no dejan huella en la historia. En cambio, con la llegada de Colón al continente, se integra por primera vez el continente entero en la historia del mundo europeo. O sea, por primera vez hay un contacto permanente e institucionalizado entre el mundo que se está descubriendo y el viejo mundo que está descubriendo esta nueva. Entonces, por eso, por ejemplo, los estadounidenses le llaman Día de Colón, en honor a Cristóbal Colón, que es el almirante que llega con sus barcos acá y descubre, ¿no? El primero en ver con sus propios ojos que aparece este continente. Ahora, ¿por qué se le ha llamado también Día de la Raza? Lo que pasa es que con la llegada de Colón y la consiguiente llegada de los colonizadores, con la llegada de los españoles, lo que sucede es que el mundo americano, por llamarlo de alguna manera, este continente comienza a pasar a ser un todo integrado. O sea, hasta la llegada de Colón, si uno ve el continente, lo que ve son pueblos indígenas dispersos, que en la que hay algún grado de conexión por regiones. O sea, más o menos Sudamérica está algo conectado, la costa Pacífico, la zona de México también está más o menos conectada, pero luego entre diversas zonas no. Por ejemplo, no hay constancia de que las personas de México hayan conocido lo que era Perú, ni viceversa, o que se haya conocido en el Perú lo que era el Brasil. No, eran mundos más bien aislados. Y lo que sucede con la llegada de los españoles es que por primera vez se articula el continente en una manera única, o sea, queda integrado, queda articulado bajo la égida de la monarquía hispánica. Entonces, a partir de la llegada de Colón, comienza a existir una unidad, una unidad cultural en este continente. Entonces, ¿qué implica esto? Como es evidente, que todas las naciones hispánicas, todas las naciones de habla castellana y portuguesa del continente, tienen una vinculación cultural. Entonces, la idea de Día de la Raza surge a principios del siglo XX, y con el concepto de raza lo que se quería designar no era una raza en sentido biológico. O sea, no es que los hispanos, los españoles o nosotros seamos una raza distinta de la europea, en términos biológicos, como quien dice raza negra, raza aria, no sé. Lo que se quería expresar
cuando se acuña la idea de Día de la Raza, es que todo este conjunto conforma algo así como una supernación. O sea, en el fondo es como una nación muy grande, es una nación de carácter continental. Entonces, en ese sentido, la idea de nación, que usualmente era aplicada a los estados, queda pequeña y se comienza a pensar, bueno, ¿cómo designamos a esta unidad cultural? Y la designación que la encuentra un sacerdote de apellido Vizcarra, es llamarla raza, ¿no? Y luego, bueno, este término muy luego comenzó a ser criticado. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, en defensa de la hispanidad, es el primero que propone que hay que llamar a este día Día de la Hispanidad. Y él habla del origen de la Hispanidad, pone el origen de la Hispanidad precisamente en la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y señala que es errado llamarle Día de la Raza porque conduce a error. O sea, Maeztu está pensando, digamos, él critica esta idea de raza porque se puede confundir con un concepto biológico, y no es eso. En el fondo, raza, cuando se habla de Día de la Raza, viene a ser sinónimo de poco menos de lo que llamaríamos una civilización. O sea, una civilización, un conjunto de países que comparten una cultura en común. A eso hace referencia la idea de Día de la Raza. Entonces, Día de la Raza o Día de la Hispanidad se llama así porque hace hincapié en aquellas cosas que unen a nuestros países. O sea, nosotros podemos observar fácilmente, por lo demás, que desde México por el norte hasta Chile, y en España, en el viejo mundo, hasta Filipinas, hay una especie de cultura común. Y por lo tanto, esa cultura común, eso que nos une, es lo que se celebra el día 12 de octubre. Eso es lo que es el Día de la Hispanidad, el día de lo que tenemos en común, de lo que nuestros países tienen en común. Okay, perfecto. Respecto al tema de la importancia que lo estaban mencionando, es muy relevante hacer esta diferenciación entre el tema del Día de la Raza y el Día de la Hispanidad, porque hay muchos grupos, se podría decir, indigenistas, que después vamos a hablar un poco más adelante de eso, que no hacen mención del Día de la Hispanidad, sino que simplemente el Día de la Raza. Y este año, no sé si seré yo quizás, pero este año no los vi así dando tanto jugo como años anteriores. No sé si será solamente impresión mía o será verdad. Pero ¿por qué se acuñan este término de la raza más que el tema de la hispanidad, siendo de que hace referencia prácticamente, en teoría, a lo mismo? Porque en términos conceptuales apelan al equívoco. O sea, para ellos la llegada de Colón en la ideología indigenista sería lo peor que les pudo haber pasado. Entonces suelen o acostumbran motejar la llegada de Colón como un evento colonialista y como un evento racista. Entonces la idea de que este es el Día de la Raza, en sentido biológico, así como si esto fuera una ideología racista, es la forma en que descalifican, apelando precisamente a la ambigüedad o a la ambivalencia del término. Precisamente esto es lo que Maeztu en la década del 30 ya preveía, y por lo tanto él dice que hay que abandonar el concepto de Día de la Raza, porque él dice textualmente algo así como las características que hacen que una persona destaque son las características espirituales, la lengua, la religión, etc. Entonces, él dice, lo hispánico no se transmite por las oscuridades protoplasmáticas, o sea, no es una cosa que venga en el ADN, no es una cosa que se determine biológicamente. Claro, entonces él dice, bueno, hay que dejar este concepto de raza, ¿no? Porque se presta para estos equívocos. Y lo que hace el indigenismo actual es que se aprovecha del equívoco para hacer parecer que se trata de una fiesta racista, cuando no es así. O sea, no recordar que hace un par de años, o si no me equivoco, el año pasado, antepasado, los movimientos indigenistas en Estados Unidos, de hecho, agarraron tanta fuerza que incluso estaban removiendo, de hecho, esta cultura de la cancelación, removiendo, derribando ya prácticamente estatuas de Cristóbal Colón. Claro. Incluso en México es más curioso más que lo que podría ser en Sudamérica, que es mucho más fuerte este sentimiento anti-hispanista, se podría decir, siendo de que, bueno, hace poco atrás, por ejemplo, Vox hizo una publicación hablando de cuando el Narco-3 entró a Tenochtitlán, y prácticamente liberando a los pueblos oprimidos que estaban bajo el imperio azteca, si no me equivoco. Pero claro,
México como que ven todavía como a los españoles como colonizadores y asesinos, pero creo Claro. que en Sudamérica no se ve tan así. Es que eso no tiene nada de sorprendente, porque, a ver, me perdonará que cite un autor extranjero, pero Samuel Huntington, en El choque de las civilizaciones, señala que México es un país que está dividido. No me acuerdo con exactitud cuál es el término que él usa, me parece que es como estado quebrado, en el sentido de que México, como está tan cerca de Estados Unidos, tiende a tratar de homologarse o parecerse a Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos repercute en México. Y eso pasa porque México es un país de frontera, digamos, es parte de la hispanidad, de hecho, el país hispano más poblado en este momento, con el mayor número de hispanohablantes. Y sin embargo, traen o importan constantemente la cultura americana, o sea, la cultura de Estados Unidos. Y hay una diferencia fundamental entre la expansión inglesa y la española. Y esa diferencia se puede rastrear a antecedentes teológicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, a ver, nuestro Señor, si uno lee los evangelios, le ordena a los discípulos que lleven el evangelio, que lleven la buena noticia a todos los pueblos de la tierra. Entonces, ese es un mandato para evangelizar, ¿no? Ahora bien, cuando España encuentra este nuevo continente, lo primero que hace es proponer al Papa de esa época, que era Alejandro VI, evangelizar a estos pobladores que nunca han conocido el mensaje cristiano. Entonces, lo que los reyes católicos, precisamente Fernando V e Isabel I de España, ofrecen al Papa Alejandro VI, es la idea de un reino que evangeliza, que lleva el mensaje de Cristo a quienes no lo conocen. Por eso, Alejandro VI, en lo que se llaman las bulas alejandrinas, le otorga al Reino de España la facultad para evangelizar al Nuevo Mundo, y ahí está el respaldo jurídico para poder venir y fundar y hacer lo que hacen. Entonces, en la mentalidad española, el indígena es un ser humano, es sujeto de salvación, y su salvación depende de evangelizarle. Como dice San Pablo, la fe entra por el oído, entonces evangelizar es una cuestión fundamental. Entonces, España lo que busca es evangelizar al indígena. Todo el proyecto político-cultural español se construye alrededor del indígena al que hay que evangelizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso funciona en la teología católica porque además los sujetos deciden libremente si aceptan o no la fe. Pero nada de esto existe en la teología protestante que traían los ingleses. Específicamente entre los calvinistas surge esta idea de predestinación que después pasa a los puritanos, que son los ingleses que se pasan al Nuevo Mundo. Entonces, los ingleses comienzan a pensar y dicen, bueno, ¿por qué nuestro Señor no se le reveló a los indígenas? O sea, trae este mensaje de salvación, se lo muestra a los europeos, pero no se lo muestra a los indígenas. Entonces los calvinistas y los puritanos llegan a la conclusión de que seguramente nuestro Señor no quería que los indígenas se salvaran, y por lo tanto habrían estado predestinados a la perdición. Y eso es una cuestión súper importante, porque desde esa raíz calvinista comienzan a surgir grupos hasta el día de hoy que tienen una idea completamente contraria a la católica, según la cual el sujeto, digamos, si el sujeto se va a salvar o no en la vida venidera, está determinado por el éxito que tenga en esta vida. Entonces llegan los ingleses y se encuentran con estas poblaciones indígenas y dicen, bueno, respecto de nosotros tecnológicamente están atrasados, qué sé yo, y por lo tanto seguramente deben estar predestinados a la perdición. Y eso genera que entre los ingleses la forma de afrontar la expansión y la incorporación de esos territorios a la corona inglesa sea diametralmente opuesta, esté en la antípoda de la forma de expansión hispánica. Entonces, si el español se expande a este continente para evangelizar a los indígenas, el inglés se expande porque hay que expandirse. Se expande porque tener más territorio, tener más riqueza, es señal de predestinación, y lo hace a costa del indígena, matándolos abiertamente, porque el indígena seguramente, al ser pobre y al no conocer el mensaje de Cristo, seguramente está predestinado al infierno. Entonces, el inglés llega con una táctica de ocupación que es simplemente masacrar la población e instalarse. No hay mestizaje, por ejemplo.
y uno lo ve fenotípicamente hasta el día de hoy. O sea, si un norteamericano fenotípicamente se parece a un europeo, o sea, es como un europeo trasplantado. Un peruano, un boliviano, un ecuatoriano, un chileno, no necesariamente es así. Si uno ve fenotípicamente cómo es el hispanoamericano, suele haber un evidente componente indígena que da cuenta de que los procesos de expansión de España y de los británicos fueron absolutamente distintos. O sea, no hay posible comparación. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? En el mundo anglosajón, la expansión europea, especialmente la expansión británica, es vista precisamente como una expansión genocida. Y el tema es que esa idea se hace extensiva a todas las formas de colonización. O sea, como si en el fondo pudiera haber algún tipo de equiparación entre la expansión española y la expansión inglesa. Entonces se juntan como expansión europea y se asume que fueron todas destructivas, y en realidad no fue así. O sea, hay una expansión depredatoria llevada a cabo por Inglaterra y hay una expansión constructiva llevada a cabo por España. Entonces, si uno ve la obra de España, uno encuentra que España vino para acá y fundó universidades por todos lados. O sea, la Universidad de Chile tiene su antecedente directísimo en la Real Universidad de San Felipe, y esta es la Universidad Pontificia de Santo Tomás, que es rastreable hasta 1622. Nada de eso existe en el mundo anglosajón. Estados Unidos no tuvo universidad prácticamente hasta el siglo XIX. Y eso tiene que ver con que las colonias son vistas como espacios de explotación y nada más. España efectivamente lo que hace es expandir su cultura, su forma de pensamiento, su religión, y transmitir esa cultura a unos pueblos a los que valora. Entonces, eso es determinante, porque mucho de esta cuestión de hacer mea culpa y demás, es una cuestión propiamente anglosajona. Y uno lo ve, y todos estos textos contra el colonialismo y demás, vienen desde Estados Unidos. De hecho, una anécdota muy interesante, Elisa Loncón mandaba a los convencionales de derecha a descolonizarse leyendo libros traídos de Estados Unidos. ¿Qué más colonial que eso? Pero bueno, es ese tipo de cosas que pasa cuando uno no se da cuenta de que existe esta distinción diametral entre la expansión hispánica y la expansión anglo, en general. Claro, que ese es como el discurso mainstream, se puede decir, el discurso conocido. Y de hecho, genial que mencione eso de que, claro, como México, que es el país más hispano, más poblado, tiene esta conexión con Estados Unidos. Entonces, claro, ahí tendría la lógica de por qué efectivamente esta mentalidad o esta culpa que tiene efectivamente el colonialismo inglés, anglosajón, se le transmite al español, porque claro, la conexión y la ignorancia permite también que se le culpen crímenes al Imperio Español. De hecho, Claro. es muy curioso porque aquí, sí, bueno, viendo aquí el Instagram de Tercio Viejo Sevilla, han estado, bueno, siempre ellos han sido grandes combatientes de la leyenda negra, que es lo que vamos a hablar ahora. Ponen aquí una infografía hoy día en la cual ponen que el 20 de noviembre de 1542 los indios son reconocidos como ciudadanos españoles, que por cierto hay que recordar que cuando Colón lleva indígenas a España, prácticamente lo retan de por qué lo estaba tratando así, siendo que eran súbditos de España y que medían los mismos derechos o prácticamente y se debían ser tratados como tal. Así y menciona abajo que el 15 de junio de 1924 recién los indios son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. O sea, la diferencia de la mentalidad y estar muy relacionada a la cultura y a la religión de ambos imperios claro. es evidente. Entonces uno piensa, pero ¿por qué uno haciendo revisionismo histórico o averiguando cosas se da cuenta de por qué se le culpa de tantas cosas, de tantos crímenes que efectivamente solamente correspondieran tanto al imperio inglés o al imperio holandés, incluso por otro caso, y por qué a España? Y ahí uno menciona y empieza a averiguar y se pilla con el término de la leyenda negra. Entonces, para ya ir interiorizando en este tema, creo que partamos qué es la leyenda negra o de dónde nace y qué implicancias tiene. Si me permites hacer un paréntesis antes de eso, yo creo que lo más interesante cuando uno estudia la historia de la monarquía, y especialmente cuando uno revisa cómo termina la monarquía, o cómo hace su expansión. Fíjate que cuando Cortés llega, lo que se encuentra es con que los aztecas,
no, azteca es una propiedad, impropiedad conceptual. Los mexicas, específicamente los mexicas de Tenochtitlán, habían construido un imperio que se basaba sobre los sacrificios humanos. Entonces ellos se expandían y los dioses exigían prisioneros de guerra para sus sacrificios. Entonces la guerra en la mentalidad mexica no podía cesar, porque si cesaba la guerra ya no había prisioneros de guerra para sacrificar. Entonces lo interesante es que luego que sometían a un pueblo, lo que hacían era lo que se llamaban las guerras floridas, que eran como simulacros de guerra para, a través de las cuales le exigían a esos pueblos sometidos que entregaran una cantidad de personas para sacrificio, y se hacía una especie de simulacro de guerra para poder decir que eran prisioneros de guerra. Entonces, había muchos pueblos del ámbito de mesoamericano que se encontraban sometidos al imperio mexica de esta manera. Entonces, tenían que estar constantemente entregando personas para que fueran sacrificadas. Y llega Cortés, y Cortés llega con una religión que no exige sacrificios humanos. O sea, en la religión católica solo hay un sacrificio humano, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que se renueva periódicamente todos los domingos de manera incruenta en la misa. Entonces no se requiere andar matando personas para sacrificárselas a Dios. Y esto fue una cuestión que revolucionó absolutamente la mentalidad indígena del espacio mexicano, a tal punto que todos los pueblos que Cortés se encontró en el camino se fueron sumando a su ejército. Y al final, cuando uno ve, por ejemplo, la batalla de Otumba, en la batalla de Otumba creo que los españoles eran menos de 500. Me perdonarán si la cifra está mala, pero no tengo el texto aquí, estoy citando de memoria. Y sin embargo se oponen contra 5.000 mexicas, pero del lado español, aparte de estos 500 españoles, vienen otros 3.000 indígenas de otras etnias, de otras naciones, que vienen apoyando a los españoles para liberarse del yugo mexicano. Entonces, uno de esos pueblos que destaca, no el único, pero uno de los más renombrados, el pueblo tlaxcalteca, y lo que uno observa es que Tlaxcala comienza a aportar conquistadores al proceso de expansión hispánica. Entonces aparece la figura del indio conquistador, que es un indígena que es conquistador, y que por lo tanto también exige del rey la recompensa por sus sacrificios en nombre del rey. Entonces, hay conquistadores de renombre, especialmente en Tlaxcala, y de hecho si uno mira el mapa del norte de México, de repente aparecen pueblos que se llaman algo así como Nueva Tlaxcala, porque son conquistadores tlaxcaltecas que llevaron su colonia y fundaron colonias tlaxcaltecas al amparo de la monarquía española en el norte a medida que iban conquistando ellos. Ahora, este proceso no es nuevo. Cuando llega Pizarro al Perú, es exactamente lo mismo. Se encuentra con un Perú dividido, donde el imperio incaico se ha sostenido sobre la base de oprimir a otras naciones. Entonces estas se van sumando en masa al avance español. Ahora, eso cuando uno ve la conquista, el inicio, ¿no? Luego uno puede ver el desarrollo de la monarquía hispánica. Ya en 1530 Carlos I dicta una real cédula en la que le reconoce a todos los pueblos indígenas su derecho propio, su autonomía, sus costumbres, etc. Y uno ve que eso no es que quede en la letra muerta, porque hay algunos que dicen, bueno, pero las leyes son muy bonitas, dicen muchas cosas, pero no se aplican. Eso no es cierto. La monarquía inmediatamente establece un esquema institucional para hacer que la ley se aplique, partiendo por las reales audiencias. La primera real audiencia, que es la de Santo Domingo en 1511, se establece precisamente para proteger a los indígenas, a partir de las quejas de los religiosos por los maltratos que los españoles que llegaron al principio le daban a los indígenas. Entonces, las órdenes religiosas que son traídas por los españoles son otro factor de protección al indígena. Entonces, uno va viendo que las mismas órdenes fiscalizan que no sucedan, que no sucedan matanzas, etc. Y luego uno tiene un periodo, más o menos 10 años después de la conquista, en que hay una estabilidad institucional. Entonces, si uno mira el Chile central, uno lo que observa, por ejemplo, no sé, Leonardo León, que es un historiador de izquierda, es marxista, señala que hacia 1811 los pueblos de indios seguían vigentes en Chile central y tenían sus costumbres propias, sus leyes propias, sus fueros propios, su idioma propio. Entonces, no es sorprendente cuando uno mira la historia de la Revolución de la Independencia a principios del siglo XIX, que los indígenas se sumen en masa,
no al bando revolucionario, sino al realista. Entonces, por ejemplo, en 1811, un año después de la instalación de la Junta Gubernativa del Reino, hay un primer levantamiento indígena muy moderado que se da en Pomaire. Como el pueblo indígena de Pomaire reclama contra la Junta de Gobierno por unas decisiones arbitrarias que no se ajustaban a los fueros propios de ese pueblo indígena. Después, en 1818, sigue un levantamiento en Illapel. Después de 1819, lo que uno tiene es que el ejército real se basa en la cooperación indígena. Entonces, ¿qué nombres te aparecen en el ejército real? Bueno, nombres de criollos y de mestizos, como Elorriaga, Pincheira, Vicente Benavides, etc., pero al lado de ellos el nombre de indígena. Entonces tú tienes a José Francisco Mariluán, que era el cacique gobernador de toda la zona de Mulchen al sur, del río Biobío al río Mayeco, que era realista. Y luego tú tienes del Mayeco al Cautín, más o menos hasta el Cautín, los territorios del Lonco Mañilhueno, también realista. Entonces viene Edmund Rowell Smith, un viajero norteamericano en 1850, se entrevista con Mañilhueno, y Mañilhueno le pregunta, bueno, ¿cuál es el estado de la monarquía? ¿Van a venir a tratar de reconquistar? Le ofrece ayuda, o sea, ofrece ayuda para la monarquía. Y Rowell Smith queda sorprendido, dice, bueno, estos indios resulta que son monarquistas 40 años después de que ya no había realistas criollos ni mestizos. Lo mismo pasa con los lafkenches de la costa, todos eran realistas, la única forma de doblegarlo fue un parlamento, que en realidad fue una matanza, ordenada por Pedro Barrenechea, si no recuerdo, en la que mataron a todos los caciques costinos. Entonces, uno ve, y lo que uno encuentra, o sea, Pincheira, por ejemplo, estuvo hasta 1832, solamente porque tenía el apoyo del cacique Neculmán, del cacique Martín Toriano, todos ellos pehuenches. Y esta situación no es nada nuevo. Si tú miras en el Perú, en 1832 precisamente, o sea, cuando acá ya Manuel Bulnes acaba con los Pincheira y mata al lonco Juan Neculmán, y a Chequemán y a Coleto, que eran los que seguían apoyando a Pincheira y al bando realista, en el Perú tú tienes las guerras iquichanas. ¿Qué son? Que el pueblo indígena iquicha se levanta para defender al rey contra los revolucionarios. Y no son los casos únicos. Por ejemplo, en Colombia tú tienes el caso de Pastos, que es una ciudad de población eminentemente mestiza que defendió al rey hasta el final. Al final Bolívar manda a Nariño a que los mate a todos, y se da la Navidad Negra, en que Nariño entra y no respeta ni las iglesias, ni a las mujeres, ni a los niños, los mata a todos. O sea, ahí, si alguien quiere un ejemplo de genocidio, Bolívar es el personaje al que hay que mirar. O sea, él ordena matar a todos los canarios, y es impresionante porque no tiene misericordia por nadie. O sea, hay unas matanzas en las que manda a aplastarle la cabeza ni siquiera a los realistas, a los habitantes del lugar que fueran de origen español. Entonces, cuando uno ve el comportamiento de los indígenas, lo que uno descubre es que los indígenas solían ser realistas, y ese realismo perdura durante todo el siglo XIX. Tú vas a Chiloé, por ejemplo, en una figura famosa, Cosme Damián Antil, que persevera y de hecho le ofrece ayuda a España durante la guerra entre España y Perú, en 1865, ofrece su ayuda a la Armada Española. Lo mismo los taboninos, que son una zona del archipiélago de Chiloé, también ofrecieron su ayuda a la Armada Española. Y es interesante porque los mismos españoles dejan registro, los indígenas siguen interesados en defender la causa del rey, 20 años después de que la reina Isabel II ya había reconocido la independencia de Chile. Entonces, ahí uno lo que observa es que en realidad todo esto que se suele decir sobre los maltratos de la monarquía, etcétera, no es cierto. Y de hecho, es interesante porque si uno ve autores de izquierda, ni siquiera autores de derecha, porque no suelen dedicarse a estos temas, pero por ejemplo, Eduardo Telles Lúgaro tiene un artículo que se llama algo así como Desplazando el escenario de la guerra, y él habla literalmente de que hay, desde 1770, desde el gobierno de Ambrosio Higgins en adelante, hay lo que él denomina una Pax Hispánica. O sea, ya no hay más guerra entre españoles e indígenas. Y eso tiene mucho sentido, porque la famosa guerra de Arauco termina en 1641 con el Parlamento de Quilín. El Parlamento de Quilín, que los mismos mapuches tenían en mente. O sea,
es interesante. Hay un librito de Tomás Guevara que se llama Los araucanos en la Revolución de la Independencia, y él relata que la gente de Quilín, en 1820, tenía en mente, con mucha frescura, el Parlamento de 1641. Recordaban que habían pactado paces con los españoles. Entonces, no es cierto que el Imperio Español haya oprimido a los indígenas, y lo que uno ve cuando comienza a ver la historia es que de hecho los indígenas eran aliados de la monarquía española. Luego pasa, en el siglo XIX hay un cambio de mentalidad entre los criollos, que bueno, es lo que va a generar la revolución y la independencia y demás, y ahí es ya cuando comienza el conflicto. Y uno lo ve porque cuando habla muchas veces con indígenas, la mayor parte del tiempo los indígenas no te dicen, oye, la guerra de 500 años. Ellos te dicen, la guerra comenzó hace 130 años con la ocupación de la Araucanía. Es más, por ejemplo, si tú tomas Pedro Cayuqueo, Historia Secreta Mapuche, él critica fuertemente el discurso que da Michelle Bachelet, me parece que el año 2016, cuando dice, bueno, es que este conflicto mapuche tiene 500 años, porque empezó con la llegada de los españoles. Y Pedro Cayuqueo dice, eso no es cierto. ¿Y por qué el interés en decir, mire, esto empezó con los españoles? Bachelet fue súper explícita en su cuenta pública, recuerdo que era de 2016, ella dice como, bueno, este conflicto es tan largo y no lo iniciamos nosotros, lo iniciaron los españoles, entonces no se puede hacer nada. Entonces es una forma de lavarse las manos. O sea, cuando yo digo, mira, el conflicto tiene 500 años y lo iniciaron otros, a mí no me joda porque esto no lo inicié yo, ni se inició ahora, entonces lo que está diciendo es, lo que está haciendo es lavarse las manos. Y lo curioso es que los indígenas lo notan. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerla en mente, ¿no? O sea, una persona que generalmente no está muy interesada en el tema, o sea, lo que estás contando es un cambio de paradigma totalmente, lo que se enseña, o lo que se repite, mejor dicho, tanto en los colegios, liceos, universidades públicas, privadas incluso, y un cambio de paradigma total. Y es curioso porque muchos de los procesos independentistas en nuestro continente surgieron por influencia anglosajona o ayuda directa de Estados Unidos o de Inglaterra, y también de influencias liberales francesas. Claro. Y se puede sentir como que todo esto estaba atacando no solamente el Imperio Español, sino que también a lo que significaba España, que era no solamente la lengua, sino también la religión. Claro. Recordemos eso igual, o sea, yo lo pensaba, entonces, claro, los pueblos indígenas estaban a favor del imperio porque tenían tratados, respetaban los tratados, tenían una forma de ¿cómo se dice?, de cuidarlos, y llegan con estos anglosajones que tienen este historial de masacre, llegan los liberales franceses a meter su influencia también totalmente anticatólica. Entonces, como que uno empieza a entender que, claro, algo de lo que nos dicen en los liceos, nos dicen en la universidad, nos repiten, algo ahí no calza, uno piensa. Claro. Y hoy uno llega y se encuentra ya con la leyenda negra. Claro. Pero si mira, es cosa de ver los nombres. ¿Sí? ¿Quiénes defendían al rey? Benavides, Pincheira, Elorriaga, Mañilgüeno, Mariluán, Neculmán. ¿Quiénes defendían la revolución? Buchef, Biel, Rondizoni, Poinsett. O sea, está diciendo que hay Cochrane, o Cochrane, como le dicen. O sea, está diciendo que lo que hubo fue una gran intervención extranjera. O sea, a mí me parece muy sorprendente porque hay un suceso que recoge Buchef en sus memorias, y es como el caudillo, el bandido Palacios, realista, se esconde en la parcialidad de Melicán, al sur del río Cautín, cerca de Donguil, de Pitrufquén, por esa zona. Entonces tú tienes que, ¿quiénes están defendiendo al rey? El cacique Melicán y Palacios. Y por el lado de la revolución, ¿quién viene? Buchef. ¿Y quién es Buchef? El solo apellido te dice que no es alguien de acá. O sea, no es... Entonces, uno ve esa anécdota y se grafica muy bien lo que fue ese conflicto. O sea, la intervención extranjera contra las fuerzas nacionales, las fuerzas que estaban acá. Entonces, resulta muy extraño que ese Buchef, ese de origen francés, fuera el representante de la patria
y Palacios y Melicán no. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, hay un montón de nombres, Rauch también, que descolló especialmente en Argentina, también muchos de ellos venían de haber servido en Francia, y habían terminado acá, bueno, por los sucesos de Francia en esa época. Muchos de ellos venían también después de la derrota de Napoleón, se habían pasado para acá. Entonces ahí uno aprecia, ¿no? Con nombre y apellido cómo la revolución, la destrucción del imperio, no es una cuestión que surja de acá. Claro, o sea, llegó de afuera. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera dice, de Jaque, dice, ¿cuál es el rol de la masonería en los procesos de la independencia? Bueno, mencionamos ahí un poco sobre la influencia francesa y anglosajona. Y otra pregunta dice Nico Hugo, dice, entonces, ¿es posible reconocer la independencia mapuche actual? Y creo que vamos a tomar ese tema sobre cuál es la posición del indigenismo, porque está como entre medios, como están a favor de los pueblos, pero tampoco están a favor del imperio español. Entonces, si podemos responder esas dos preguntas para seguir avanzando. Claro. A ver, el rol de la masonería dice relación... A ver, nuestro Señor dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Él dice en una parábola, nadie prende una lámpara para ponerla debajo del celemín. O sea, las cosas que se hacen a oscuras, las cosas que se hacen en secreto, son cosas, como se diría, non sanctas. Entonces, claro, la monarquía era el Estado establecido cuando comienza la revolución. Y no era un Estado absoluto ni totalitario, o sea, no era Corea del Norte, ¿sí? Era un Estado que tenía un Estado de derecho, que tenía un derecho y que tenía unos principios, que estaba basado también en una metapolítica que era la católica, y por lo tanto había respeto por las personas, etc. Bueno, es un tema que ha tratado muy bien el historiador Bernardino Bravo Lira, Nacional de Historia 2010. Un libro muy bueno se llama El Estado de Derecho en la Historia de Chile. También hay otro, la protección a las personas en el derecho indiano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cómo tú desbancas al Estado vigente, al Estado que existe, al que tiene la legitimidad, ¿cómo lo destruyes? Y ahí el rol de la masonería, y bueno, concretamente de las sociedades secretas, fue poder articular y poder poner en contacto a toda esta gente que tenía estas ideas liberales, para poder hacer organizar por debajo la revolución. Entonces, parece que de repente surgiera como si fuera un estallido, como si fuera algo imprevisto, como si fuera algo que surge del carácter de la comunidad nacional, y no, es algo que viene siendo planificado y proyectado en la sombra. Y ese es el rol precisamente de la sociedad. ¿Ah? Nada espontáneo, dicen por ahí. No fue espontáneo. Es que es imposible. ¿Sí? Las cosas no suceden por arte de magia. Las cosas no son espontáneas. O sea, cuando uno ve que hay, digamos, las coordinaciones son evidentes. Y para todo se requieren sujetos operatorios. O sea, si alguien lanza una bomba incendiaria, la bomba incendiaria no se lanza sola. O sea, se requiere un brazo, una mano que la arme, un brazo que la lance. Entonces, esa idea de que de repente hay manifestaciones y esto responde como un estallido, algo espontáneo, no tiene ningún sentido. Es como creer en algo mágico, ¿cachai? No pasa, no funciona así. Esto funciona con personas que hacen, y por lo tanto personas que se coordinan, ya sea abiertamente o subrepticiamente. Entonces, ahí uno ve, o sea, el rol de la masonería, de la sociedad secreta en ese momento, fue servir de túnel a través del cual poder ponerse en contacto, armarse, coordinarse, para, llegado el momento, hacer la revolución. Eso fue. Y respecto a la otra pregunta de Nico, respecto a lo de conocer la independencia mapuche actual, y vamos a entrar al tema del indigenismo igual, esa posición intermedia que digo yo. ¿Cómo podríamos pensar? A ver, cuando se produce la revolución de la independencia, yo creo que esto parte aquí.
O sea, es imposible comprender la situación actual sin comprender la revolución de la independencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los loncos, de los caciques mapuche, comprendían que había una relación de pacto con España. Y de eso ambas partes se beneficiaban, porque habían los parlamentos, usualmente los parlamentos se celebraban al principio de cada gobierno, entonces cambiaba el gobernador y se hacía un parlamento nuevo, y bueno, los loncos iban, acudían, hacían sus exigencias, y luego juraban lealtad al rey, y eso mantenía un espacio que era el de la Araucanía con una cierta dinamicidad. Bueno, la Araucanía y Puelmapu, la zona argentina, que estaban muy conectadas, especialmente en el verano, cuando los puertos, los pasos de montaña se abren y se da la circulación comercial. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de España principalmente es evangelizar, no exterminar a la población, no incorporar esos territorios a la explotación nacional, nada de eso, evangelizar. Entonces, a partir de Quilín, España lo que hace es fijar una frontera en el río Biobío y le reconoce la autonomía a los mapuches que están al sur. Claro, una autonomía que la reconoce a cambio de que son mapuches, le juran lealtad al rey de España, se reconocen súbditos del rey y además aceptan las misiones católicas que se van internando periódicamente en el territorio indígena. De hecho, el catolicismo va permeando la sociedad mapuche. ¿Qué es lo que pasa cuando comienza la revolución? Es muy interesante, por ejemplo, el cura Antonio Ferrebú, un realista, una figura interesantísima, le escribe a uno de los oficiales revolucionarios, le dice, bueno, nosotros le reconocemos la autonomía a esta gente, porque el rey se la ha reconocido, y además son nación aparte, ellos no son chilenos, no son españoles, son mapuches. Frente a eso, la república, ¿qué es lo que trae? La república trae una idea liberal, según la cual lo que cuentan son los individuos considerados aisladamente. Entonces, lo primero que hace la república es fijar una identidad nacional chilena y diluir todas las características nacionales de los pueblos indígenas. De hecho, en 1813 se dicta un decreto para suprimir los pueblos de indios, y de a poco comienza un proceso de homogeneización. Entonces, sumado a eso, sumado a esa idea liberal, también viene la idea de que el territorio debe sumarse a la producción nacional. Entonces, claro, son liberales, defienden el derecho de propiedad, pero hasta por ahí nomás, porque los mapuches no pueden tener propiedad si no la explotan, que es una idea que está muy presente en el siglo XIX. Entonces, desde el primer momento, desde 1810 en adelante, el Estado revolucionario se fija como meta incorporar el territorio mapuche al Estado chileno y asimilar a esa población, o sea, chilenizarla. Y eso va a ser una cuestión que va a determinar también las lealtades, porque los realistas, los monárquicos, los fidelistas, le van a reconocer esa autonomía a los mapuches. De hecho, cuando llega Gabino Gainza, lo primero que hace es un parlamento en Arauco y le entrega a todos los caciques bastones de mando, porque la autoridad con la que mandan está reconocida por el rey. Lo mismo hace Francisco Sánchez en un parlamento que realiza en Chillán. Y en fin, en el fondo, la razón por la que los loncos apoyan a los realistas, de hecho Marilán permite que Benavides se refugie en su territorio, después le da refugio a Manuel Picó, que es el siguiente general realista, y al último, que es Miguel Senociaín, también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Apenas queda derrotado el realismo, lo que comienza a hacer el Estado revolucionario es avanzar la frontera hacia el sur. Después de esta matanza de Arauco que hacen los revolucionarios con los lafkenche, lo primero que hacen es desplazar la frontera al sur hacia el río Lebu. Es el primer desplazamiento de frontera. Después, cuando se rinde Marilán, desplazan la frontera desde el río Biobío al Mayeco. Entonces ahí, cuando desplazan la frontera al Mayeco, quien queda digamos, de frente, de vanguardia frente a los revolucionarios, es Mañil Güeno, que nunca deja de reconocer la monarquía. Cuando muere Mañil Güeno, asume Quilapán. Y Quilapán, también guiado por el ideal de su padre, lo que hace es reconocer un rey, que, bueno, nombran rey a Antonio Orelí I, pero sin embargo luego apenas puede también le ofrece apoyo a la Armada Española que viene a luchar en la guerra con Perú.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que ya no hay realismo, ya no va a haber apoyo de la península para reconquistar el territorio, la población mapuche se va quedando sola. Y simultáneamente sucede otra cosa. Hubo 3 o 4 parcialidades. De todas las parcialidades mapuche, de todas las comunidades, hubo 3 o 4 que se sumaron a la revolución, que fueron las dos más importantes, fueron la de Coñuepán y la de Colipí. Bueno, también está la de Pino Levi y otras más. Entonces, estas parcialidades eran las que se llamaban abaginas. Bueno, eran abaginas, también habían abaginos realistas, pero eran abaginos de la zona de Angol. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas parcialidades? Que se pliegan a la revolución principalmente con afán de robo. Porque de hecho, apenas el poder del ejército real se reduce, Colipí lo primero que hace es maloquear a Marilón. Incluso después de que Marilón se rinde ante los revolucionarios, Colipí insiste en robarle a Marilón. Pino Levi se impone frente a los lafkenches, y de hecho es una tiranía brutal. El padre Querubín Brancadori denuncia constantemente durante toda la década de 1830 y 1840 las tiranías que Pino Levi y Colipí hacían en la zona lafkenche, que es la actual provincia de Arauco. Entonces, estos grupos lo que descubren es que aliándose a la revolución pueden sacar provecho porque el Estado postrevolucionario les comienza a dar beneficios, o sea, les comienza a reconocer autoridad. Y por el contrario, como la gran mayoría de los demás caciques mapuche habían apoyado al rey, se ven obligados a someterse a los que apoyaron la revolución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se avanza la frontera hacia el Lebu y hacia el Mayeco, bueno, Colipí sigue insistiendo en que es el aliado del gobierno, pero Quilapán se da cuenta de que el Estado no se va a detener hasta terminar por incorporar todo ese territorio. Entonces trata de tender puentes, lo que finalmente no resulta, ¿ya? Y finalmente llega a 1870 y el Estado chileno pasa por encima del territorio de Mañilgua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de la guerra de la independencia, el Estado entra con todo en ese territorio y no respeta ni siquiera ni a Coñuapán ni a Colipí. O sea, las familias históricamente aliadas de la revolución no son respetadas por el Estado. De hecho, Colipí, uno de los hijos de Lorenzo Colipí, había partido, me parece que de teniente, a la guerra del Pacífico y había muerto en la ocupación de Lima. Y era héroe de guerra. Y aún así, cuando el ejército chileno invade el espacio mapuche, la casa de Colipí es sitiada por el ejército para impedir que Colipí que la familia de Colipí trate de aliarse con otros. Eso es algo que señala, muy interesante, lo señala Pedro Cayuqueo. Una de las fuentes de esto son Tomás Guevara en el libro Los Araucanos en la Revolución de la Independencia. Hay un autor de apellido Gavilán, Manuel Gavilán me parece, que tiene un texto sobre historia mapuche, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento las familias Coñuepán y Colipí se dan cuenta que, bueno, porque estos son cuestiones de familia, o sea, en el caso de los mapuches el linaje tiene mucha importancia. Entonces se dan cuenta de que el Estado, bueno, incorporó ese territorio. Y precisamente los Coñuepán pasan a tener una vida política más activa, especialmente desde el Partido Conservador. Y de hecho, un miembro de la familia Coñuepán, llamado Venancio Coñuepán, va a ser ministro de Tierras y Colonización del presidente Ibáñez, también por el lado conservador. La familia Coñuepán es tradicionalmente derecha hasta el día de hoy, que eso es algo que es muy interesante y muy anecdótico. Yo tenía una profesora en la universidad que decía que conocía a los Coñuepán y le llamaba mucho la atención eso, porque eran muy, muy, muy de derecha, y de hecho creo que fueron los Coñuepán los que promovieron que a Pinochet lo nombraran Fuchalón Culmen en la década del 80. Hay una foto dando vuelta por ahí de ese momento. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después de la Guerra del Pacífico, ya el Estado termina de incorporar la Araucanía de manera sanguinaria, por lo demás, porque hay relatos de cómo llegaba el ejército a un lugar, los mataba a todos, y luego se iba. Ahora, el tema ahí... Y no con los mapuches, sino también con los Selman o con los ONA.
también. Mira, en el caso Selknam, Eh, Creo sí, que difiere del Estado chileno necesariamente. ¿cómo? Difiere un poco de la misma línea de expansión, creo que igual estaba metido Argentina en ese lado, creo que. Claro, no, el caso de Magallanes es un poco diferente porque hay menos control estatal. O sea, por ejemplo, la clásica foto de este personaje que va por ahí matando indígenas es un holandés, si mal no recuerdo. Me parece que se llama Julio, el apellido es Poepis. Julius Popper, Eh, sí, un Julius Popper, ¿o Popper, no? Popper, sí, porque Poepis Era es un viajero alemán de principios del siglo XIX, perdón, Popper. Sí, sí, era Eh, judío, si no me equivoco también. sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Magallanes ahí? Bueno, es que me da la impresión, no soy tan conocedor del caso de Magallanes, pero a mí me da la impresión de que el caso ahí es que el Estado no tuvo mayor presencia, porque se ponía precios por las orejas de los indígenas, pero desconozco muy bien la dinámica de allá. En el caso mapuche sí conozco un poco más, porque me pareció muy interesante saber que los mapuches habían defendido al rey, y por cuánto tiempo y por qué razones. Ahora, lo interesante es que, La pregunta, o sea, ¿se podría reconocer entonces esta independencia del pueblo mapuche, entre comillas? Porque mapuche es, bueno, corresponde a un solo pueblo, ¿no? ¿Se podría yo hablar creo que entonces? hay varias Quizás no por, dificultades quizás que, no por los documentos correctos actualmente, con el tema mira, de es las que armas. pasa una cosa, para comprender la situación actual, para terminar esto, porque a mediados de la década del 60 y 70, o más bien a mediados de la década del 60, las naciones indígenas no tenían una vinculación tan marcada con la izquierda. Como yo te decía, por ejemplo, la familia Coñuapán es marcadamente derecha, y muchos mapuches hasta el día de hoy son de derecha. Habían reivindicaciones territoriales, reivindicaciones políticas, sin embargo también había una integración de los mapuches en la vida política nacional. Hubo parlamentarios mapuche, un ministro mapuche, no una cuestión novedosa eso. Y lo interesante, usualmente por la derecha. ¿Y por qué no hay una vinculación entre lo mapuche y la izquierda en la década del 60? Porque la izquierda, especialmente el marxismo, viene con la teoría de clase. Entonces, para ellos lo relevante es que el proletariado se levante contra la burguesía. Y el tema es que ese esquema no se aplica a las naciones indígenas. Entre los mapuches no hay un proletariado. Entonces, una cosa que observa un autor de apellido Stavenhage, un alemán, es que no hay mayor comunicación entre el marxismo y lo indígena en la década del 60. Y esa situación comienza a cambiar a partir de la década del 70. Entonces uno tiene que, por ejemplo, uno ve las acciones que hacía el MIR o el MAPU eh, en apoyar específicamente las reivindicaciones de tierra. Iban muchachos para allá del MAPU a ayudar a evitar los corrimientos de cerco, o incluso a correr ellos mismos cercos, etc. Y lo que se va gestando hasta el día de hoy se debe a un cambio en la mentalidad de la izquierda. O sea, ya no se trata tanto de la lucha de clases como de una dinámica de opresores y oprimidos donde sea que estén. Entonces eso uno lo ve hasta el día de hoy. Automovilistas contra ciclistas, productores contra consumidores, indígenas contra no indígenas, hombres contra mujeres. La izquierda pasa de centrarse en la cuestión de clase a centrarse en cualquier lógica que pueda describir bajo los términos de opresor oprimido. Entonces, una de las cosas interesantes que pasa es que algunos mapuches comienzan a darse cuenta de que pueden sacar provecho de esa situación. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años atrás, Héctor Yeitul dio una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y él decía, bueno, y él se definía como nacionalista. De hecho, él escribió un artículo para el Le Monde Diplomatique, donde él dice en 8 ocasiones en menos de una página, que él es nacionalista, que la nación mapuche, estar escuchando a alguien de derecha. Y sin embargo, él se reconoce como marxista. Y en esta conferencia que dio en la Facultad de Derecho, él decía que él se reconocía como marxista por una cuestión táctica. ¿En qué sentido? En que él decía, bueno,
nosotros como mapuche queremos recuperar territorio y los marxistas nos ofrecen su apoyo. Entonces llega un movimiento como el MIR y llegan con sus armas. Y eso uno lo ve. Yo me acuerdo en la Facultad de Derecho, los movimientos de izquierda preparaban recolección de materiales, recolección de plata para ir al sur a apoyar a la comunidad X. Entonces el tema es que se ha generado, lo que yo observo y lo que entendí de lo que expresaba Jay Toole, es que se ha generado una relación simbiótica. O sea, a la izquierda le sirve exponer al indígena como sujeto oprimido para tener un frente de lucha más. Porque en el fondo la razón por la que la izquierda apoya esto es porque le interesa el conflicto, nada más que por eso. O sea, si uno lee Jay Toole con su discurso ultranacionalista, uno se pregunta, bueno, ¿por qué la izquierda apoya esto? O sea, si alguien tuviera ese discurso, pero no aplicado a los mapuches, sino que a los chilenos, los mismos izquierdistas dirían, ah, es que este es un fascista, esto es un fascismo. ¿Sí? Pero ¿por qué se hace la diferencia? ¿Por qué si un chileno escribiera un artículo como el que Jay Toole escribió en el Le Monde Diplomatique sería un facho, pero si lo hace Jay Toole, no? Y eso es porque para la izquierda es funcional fomentar o alimentar estas dinámicas de opresores y oprimidos. Entonces, lo único que quiere la izquierda, y uno lo observa cuando ve estas cosas, es conflicto. Y lo obtiene. Y lo obtiene porque lo que estamos viendo es conflicto. La izquierda no busca solucionar el conflicto, busca agudizarlo. Ni siquiera agudizarlo, provocarlo. En ese sentido, yo creo que hay que tener mucho ojo porque muchas veces detrás de todas estas acciones que uno ve, lo que hay es el marxismo, la izquierda. Entonces, si tú me preguntas, bueno, habría que hacer algo así como una autonomía mapuche bajo la égida de la CAM. No, claramente no. No, claro. Ahora, yo creo que una solución de autonomía mapuche podría ser una buena solución, pero hay que tener en consideración otros factores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el territorio no está poblado únicamente por mapuche, porque el proceso histórico ya se dio. Entonces, y de hecho la población mapuche en el territorio de la Araucanía, tengo entendido que hasta este momento es menor que la que hay en la región metropolitana. Entonces, en el último censo, creo que sí. Claro, entonces, ¿cómo generar una solución autonómica que tenga en cuenta la presencia de no mapuches en la zona? Y todo eso implica tener que sentarse a pensar el asunto concienzudamente. O sea, no es un asunto de soluciones rápidas, de ninguna manera. Más sabiendo de que puede que tengan razón en cierto punto, está la CAM metida atrás y actores internacionales, no olvidemos si no me equivoco, es la Mapuche International, organizaciones inglesas, cruzamente anglosajonas, apoyando a los mapuches. Entonces hay un enredo y hay que tener mucho cuidado igual con ese tema. Claro. Pablo, Bueno, para ir terminando cortito. No, dime qué es. No, sí, lo que pasa es que cuando precisamente a mediados del siglo XIX, cuando, bueno, de la mano de Quilapán aparece este rey Antonio Orly I, este era de origen francés, y él se va y funda una dinastía que sigue existiendo en Francia. Entonces, hay grupos de mapuche que reivindican su legitimidad. Son poquitos, pero existen. Por ejemplo, hay una página que se llama Mapuche News, que corresponde a ese grupo. Y ese grupo, además, tiene una sede en Bristol, Inglaterra. Entonces, hay unos que los ingleses también están metidos detrás. O sea, el asunto no es tan sencillo como uno pudiera imaginarlo. O sea, es una cosa bastante más compleja. La misma bandera mapuche que se usa actualmente, hasta que tiene varios colores, es traída de hecho del extranjero, de Inglaterra, de hecho del mismo grupo. De hecho, ese es un invento del año 92, antes del año 92 no existía. Claramente. Claro, siempre ha habido la presión extranjera en este conflicto histórico y reciente, hablando del periodo independentista. Claro. Pablo, para ir terminando ya este live que ha estado bastante bueno, y respecto ya al hispanismo, ¿qué valores se deberían reivindicar, especialmente que estamos viendo, según mi percepción, creo que no soy el único, por lo que han dicho por interno,
de este revisionismo histórico y de la apreciación del hispanismo y del catolicismo como tal, ¿cachai? Y de darse cuenta de que la media mainstream o la historia mainstream está bastante equivocada, que hay que reivindicar y que un mensaje para el futuro de lo que eso nos vendría. Mira, en el corazón del hispanismo lo que está es la religión católica. Y eso hay que ser muy directo. ¿Por qué? Porque, a ver, España, que es la potencia que se expande para acá, a ver, vamos a ir un poquito más atrás. La civilización greco-romana se cae, producto de la presión de las invasiones germánicas, y producto de la introducción bueno, no tanto producto de eso, que ya llevaba 400 años, casi 500 años la religión católica, pero sí se derrumba el Imperio Romano. Y lo que surge de ahí es el germen de una civilización nueva, que va a ser la civilización occidental. En el caso de España, España se hace católica en el año 580 con la conversión de Recaredo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que seguidamente surge el Islam. Y el Islam comienza un proceso de expansión violenta por el norte de África. Y el norte de África era parte de la antigua civilización romana. O sea, el imperio bizantino había reconquistado la zona del norte de África y era una zona católica. De hecho, San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes padres del catolicismo o de la teología católica, era de origen africano, norteafricano. Entonces, el Islam avanza y consume incluso los reinos germánicos que había en el norte de África, como el reino vándalo. Entra en la península, destruye el reino godo de España y avanza hacia Francia. Y en Francia se detienen por la acción de Carlos Martel y demás. Y luego quedan empantanados en España. De España no siguen hacia el resto de Europa, porque España les comienza a dar pelea. O sea, sucede que los cristianos se repliegan a Asturias y de ahí comienzan un proceso de reconquista, o sea, de ir retomando la que era su patria. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, una observación muy aguda que hace un filósofo que se llama Julián Marías, es que España, o sea, si España despliega esa reconquista, es por voluntad, porque todo el norte de África, habiendo sido católico, habiendo sido de cultura romana, igual que España, no se levanta. O sea, pasa el Islam y hasta ahí no me llegó, se perdió, hasta el día de hoy. O sea, el Mediterráneo pasa a ser la frontera entre el cristianismo y el Islam. En cambio, España no tiene esa característica. España lucha y de manera encarnizada por sostener su fe católica. Entonces, eso hace, porque fíjate que España, eso va a generar que España va a tener una particularidad en relación con el resto de Europa. Europa, después de Carlos Martel, queda segura. O sea, Francia, Alemania no tienen que volver a preocuparse por una eventual invasión musulmana. En cambio, España está 800 años tratando de echar a los musulmanes. Y esos 800 años son 800 años en que la religión católica está en contacto con la religión musulmana. Entonces, de cara al fiel común, o a los potentados, a los nobles, etcétera, hay que reforzar, hay que explicar por qué frente a la religión islámica, que es diferente, el catolicismo podría ser mejor. Porque el cuestionamiento está ahí. O sea, hay una religión diferente al frente que te está invitando a unirse. Entonces, ¿por qué mi religión es mejor? ¿Por qué tengo que seguir siendo católico? Entonces, la reconquista es un proceso no solamente militar, de ir avanzando, de ir expulsando al moro, sino también es un proceso intelectual de irse reafirmando en bases católicas. Y eso es algo que el resto de Europa, del Pirineo para allá, no va a tener. O sea, para Francia y Alemania el catolicismo ya es cosa segura, y por lo tanto comienza no sé si decir un estancamiento religioso, pero eso pasa a la cuenta, o sea, pasa a la cuenta cuando se produce la Revolución Protestante. O sea, España acaba de terminar de expulsar a los moros, está en un proceso de evangelización de un continente nuevo, para eso tiene muy claro que la fe católica es la verdadera, y luego resulta que aparece Lutero, se genera la Revolución Protestante, y en Alemania están perfectamente dispuestos a negociar cuál es la fe verdadera con tal de obtener beneficios políticos. ¿Eso por qué? Porque ellos no han tenido que defender su fe. O sea, para ellos la fe
pasa, precisamente como no ha tenido que ser defendida, pasa a ser algo negociable. Y eso determina una diferencia, a mi juicio, civilizacional. Porque a partir de ahí España y Europa toman caminos divergentes, opuestos. Uno de esos elementos divergentes es el tema teológico que señalábamos al principio. O sea, por ejemplo, en Europa surge la teología calvinista, surge estas teologías del éxito, por lo tanto surge el colonialismo depredador, frente a una España que precisamente por su teología católica está constantemente dispuesta a la evangelización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a raíz de eso también se origina la leyenda negra, porque España pasa a ser la potencia representativa del catolicismo, es la potencia católica hasta el siglo XIX, y por lo tanto para los países protestantes, aunque España haya sido el mayor exponente de la filosofía escolástica y de la filosofía en general, para Europa España va a ser el primitivismo porque es católica. Entonces, eso hace, por un lado, que el mundo protestante, el mundo europeo, comience todo este proceso de la leyenda negra, de ir difamando a España de manera constante. Ahora, ¿qué implica esto? Que España se expande al Nuevo Mundo y construye ese Nuevo Mundo sobre bases católicas, sobre una teología católica, donde importa la elección de las personas, donde no hay predestinación. Sí, eso es una cuestión teológica imprescindible. Entonces, el mundo de este continente, el mundo hispánico, se estructura sobre esas bases católicas, y no sobre las bases protestantes en las que se estructura el mundo occidental, que son las bases protestantes en las que está estructurado Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etc. ¿Y eso por qué es fundamental? Porque el protestantismo, especialmente con Lutero, trae una cuestión que va a ser decisiva, que es esta idea de que uno interpreta la fe como quiere. Uno lee la Biblia y uno es su propio intérprete. En el catolicismo hay una idea comunitaria, o sea, hay una interpretación única, que es la que da el Papa, y hay una pertenencia a un colectivo. O sea, el sujeto católico tiene que tener una fe incorrupta, que es la misma fe que tienen los demás católicos. El protestantismo trae la idea liberal, de que cada uno interpreta como quiere, cada uno tiene la religión que quiere. En el fondo es eso. Y eso va a generar que en Occidente triunfe el liberalismo. Trae la Revolución Francesa y trae el progresismo actual, que es puro liberalismo. O sea, por ejemplo, cuando uno escucha la fundamentación que dan las abortistas para defender el aborto, suelen decirte, bueno, es que yo decido, es mi cuerpo. O sea, una cuestión de puro individualismo, no hay consideraciones sociales, no hay consideración por el otro, es eso. Entonces, en Europa, bajo ese influjo protestante, se genera el sistema de pensamiento actual, donde se reemplaza la fe por el esquema de derechos humanos, por ejemplo, donde se reemplaza el pensamiento tradicional por un pensamiento nuevo que es como el tradicional pero deformado. Y lo que pasa con la revolución de la independencia es que nuestro mundo abandona en parte los postulados católicos para adoptar estos nuevos postulados. Y eso implica la desfiguración y el paulatino declive de nuestra civilización. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo revertir eso, la forma es dándole la prioridad que le corresponde a la religión católica. No hay otra forma. Esa es mi humilde opinión. Concuerdo, yo creo, bastante con eso. Si uno compara, ahora uno aprendiendo eso, de cómo fueron los liberales, con los anglosajones, los bárbaros del Islam, y lo compara con el Imperio Católico, el Imperio Español, el Imperio Católico. Hay una gran diferencia y es importante, eso es lo que realmente hay que reivindicar. Hay que reivindicar la fe católica y no las deformaciones extranjeras liberales, como lo podríamos decir. Así que espero que la gente le llegue ese mensaje, porque realmente siento que cada vez más gente se está acercando a la verdad. Si eso es la verdad. Hay que buscar la verdad y no el cuento liberal, se podría decir. El cuento marxista también. Están todos metidos. Pero mira, la situación actual en la que uno ve la justificación de la violencia, por ejemplo, el triunfo de la insurrección, la defensa, la apología de la insurrección, se debe a que se han abandonado las bases católicas. Entonces, el amor al prójimo ya no es un elemento
un elemento director de la forma actual de hacer política. Entonces, uno lo que ve es que, por ejemplo, la Convención Constitucional hace apología de la violencia. Se dice, mire, nosotros existimos, estamos aquí gracias al 18 de octubre, gracias a la violencia, y esa forma de hacer política, indudablemente lo que hace es que destruye a la comunidad, es como se va consumiendo por dentro, porque van apareciendo personas a las que es legítimo violentar. Y esa es una cuestión reñida absolutamente con el catolicismo, y que, bueno, hay gente que piensa así, defiende la violencia, y uno lo ve, y lamentablemente hoy en día la defienden desde cargos públicos, que es lo más terrible. Lo más nefasto, exactamente. Sí. Pablo, para ir cerrando, te quería agradecer por aceptar la invitación a este live medio improvisado que hicimos para Dextera Domini, el Día de la Hispanidad, 12 de octubre. Te quiero dar las gracias nuevamente y bueno, te dejo invitado para algún programa, algún podcast, porque yo creo que hay mucho más que hablar de esto y temas que yo creo que hay que entrar en profundidad y que podríamos estar horas conversando. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Y a la gente igual que nos estuvo viendo, también muchísimas gracias y que vamos a subir este live a quedar guardado y para poder compartirlo y entregar el mensaje a toda la gente posible. Así que muchísimas gracias, Pablo, que estés muy bien. Nos estamos viendo más adelante. Gracias por la invitación. Y bueno, por haberme considerado para una transmisión. Muchas gracias, se lo agradezco enormemente. No, nosotros agradecidos. Así que bueno, nos estamos viendo y a la gente muchísimas gracias y que tenga una buena noche y una buena semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.